estamos en una edición más de Voces de la Ciencia desde el Sur y en esta ocasión nos encontramos dentro de la colección mastozoológica, este espacio donde se guarda esta colección del Colegio de la Frontera Sur, que en el transcurso de esta entrevista vamos a saber de qué se trata. Para ello andamos con Jorge Bolaños, quien en estos momentos, pues Jorge, presenta. Hola, ¿qué tal? Gusto estar aquí con ustedes. Bueno, yo soy Jorge Eduardo Bolaños, Citalay. Soy el técnico encargado del manejo y mantenimiento de esta colección científica que es muy importante. ¿Sí? Soy técnico titular C con definitividad. ¿Qué es una colección científica? ¿Cuál es su importancia que llega a tener? Bueno, hay muchas definiciones respecto a una colección científica. ¿Sí? A grandes rasgos, una colección científica son acervos de información muy importantes donde se tienen resguardados en un espacio determinado. Pues se pueden resguardar desde obras de arte, desde objetos o joyas, objetos de la historia. Pero en términos biológicos, las colecciones científicas resguardan organismos, ya sea animales o vegetales, ¿sí? Los cuales se conservan, catalogan y administran, ¿sí? Con el fin de validar y generar conocimiento científico. Me enfocaré un poco en las cuestiones de colecciones científicas a nivel biológico. La importancia que yo considero que tiene una colección científica se maneja en dos grandes rasgos. Una, en el conocimiento científico, en el cual ahondaré un poco más en el momento, y en el conocimiento también de difusión y educativo. Sí. A nivel de conocimiento científico, su importancia radica en dos grandes, que se proporciona información muy puntual y básica sobre estudios de sistemática, ecología, zoología, anatomía, fisiología y etología, entre otros. También algo importante que tenemos que mencionar en una colección científica es que se hacen muchos estudios de filogenia, sistemática, evolución, ¿sí? Porque tomamos en cuenta que las entidades, las especies son cambiantes con el tiempo, ¿sí? Entonces, los cambios solo pueden ser estimados mediante los estudios o manejos que se hacen dentro de una colección científica, ¿sí? Aparte, algo importante que cuando hacemos estudios de sistemática y filogenia o evolución, como mencioné, la gente al principio pensaba que solamente con fotografías podía hacer estudios, digamos con algunas especies, como por ejemplo roedores pequeños, pero resulta que son insuficientes para la determinación de... Por ejemplo, yo en filogenia, si yo quiero tomar una foto, determinar, bueno, si esta es una especie de ratón del sureste de México, qué diferencia o qué está estrechamente emparentado con una especie de roedor, la misma especie de roedor que está, digamos, en el centro del norte de México, con el simple toma de fotografía yo no voy a saber nada. Entonces, se necesitó un poco de información de las colecciones científicas que existen, ya que tomando desde datos morfológicos, tomar medidas de los ejemplares que están depositados, hasta tomar algunas muestras, ¿no? de tejido. Y aquí viene la otra parte, porque ya viene toda la cuestión molecular, que muchas veces solamente se puede usar con los acervos que tenemos dentro de una colección científica. Entonces, a grandes rasgos, pues todas las colecciones científicas son un reservorio muy importante a nivel genético, ¿sí? Y también es un patrimonio muy importante que resguarda la diversidad, en este caso a nivel biológico, y si hablamos de México, pues del patrimonio biológico que existe. Entonces, en este caso, a grandes rasgos, a nivel científico, estas son algunas de las cosas que más adelante seguiremos platicando. Y a nivel educativo, pues son muy importantes. ¿Por qué? Porque gracias a lo que tenemos aquí en el museo, dentro de una colección como esta, pues ayudamos también a la generación de conocimiento científico, pero también a la formación y docencia de nuevos biólogos, personas que van a trabajar a Sónica en el plano biológico. Por ejemplo, aprenden, gracias a una colección, pues es como se puede de manera más significativa aprender estructuras, partes, en el caso de mamíferos, estructura de los dientes, forma de los dientes, como formas del cráneo, o incluso también aprender a identificar. Un ejemplo, tenemos esta estructura, por ejemplo, en campo pues no me va a decir nada, ¿no? Pero como la tengo aquí, a la vista, en base a una colección yo puedo identificar, por ejemplo, el sexo de una especie. Gracias, nada más a un chequeo.
Y finalmente, también tenemos en cuenta la parte de difusión, que es también súper importante la parte de difusión en una colección científica, que por eso radica la importancia. Porque gracias a una colección también podemos acercarnos a la gente que no se va a dedicar, digamos, a estudios biológicos, desde niños, gente común que no tiene nada que ver con cuestiones biológicas, pero gracias a ello esta gente conoce un poco más del patrimonio, ¿sí?, biológico que tiene México, ¿sí?, gracias a las colecciones científicas. Y gracias a esto también podemos también trabajar con la gente en eliminar muchos de los mitos que existen en el caso de mamíferos, por ejemplo con murciélagos, ¿sí?, gracias a algunos pláticas, visitas, exposiciones que montamos en esta colección, nos ha ayudado mucho a eliminar muchos mitos, sobre todo con murciélagos, que tienen siempre la gente que son vampiros, ¿no? Exactamente, que chupan sangre, como que todos son perjudiciales. Y entonces, gracias al trabajo que hacemos aquí y a lo que tenemos aquí, la gente conoce un poco más y ayudamos a desmitificar estas cosas, ¿no? Y entonces, estas cosas, por ejemplo, otro caso es que gracias a algunas especies que tenemos resguardadas aquí, les decíamos a la gente que hay dos casos bien curiosos. Hay dos órdenes muy distintos, el orden Rodentia y el orden Teofilófila, que son musarañas y son roedores. Entonces la gente piensa que son cosas iguales, pero no, son dos órdenes completamente distintos, ¿sí? Entonces las musarañas y roedores son dos cosas completamente distintas y la gente lo ve, ¡ay, que es un ratón! Y no es cierto. Entonces, gracias a este tipo de cosas que hacemos, ayudamos a que la gente comprenda un poco más de todo el patrimonio biológico que existe, tanto a nivel local como a nivel general dentro de México. Tú mencionaste hace unos momentos algo que me gustó muchísimo, que estas colecciones científicas son unos museos. ¿Es correcto? Y podemos encontrar, como en este caso, un museo en donde podemos ver algunos cráneos, en donde podemos ver también algunos animales disecados, ¿no? Pero también existen algunos museos vivos. O sea que podemos decir que dentro de las colecciones científicas pueden existir diversos tipos. ¿Cómo de cuáles podrían ser? Bueno, mira, tomamos en cuenta algo. En México, en general, hay, como siempre se tiene un registro de las colecciones que se tienen registradas ante Semarnat. En México existen más de 747 colecciones científicas registradas. Claro que estas colecciones científicas pues resguardan, como te dije al principio, desde objetos de la historia hasta piezas, obras de arte, pero me voy a enfocar un poco en las colecciones científicas que tiene ECOSUR, ¿sí? ECOSUR tiene 31 colecciones científicas, ¿sí?, ubicadas en 4 unidades, ¿no? Hay en Chetumal tenemos, si no mal recuerdo, tenemos 17 en Chetumal, hay 7 en San Cristóbal, hay 6 en Tapachula y 1 en Villahermosa, ¿sí? Estas colecciones abarcan pues desde hongos, plantas, insectos, abejas, reptiles, peces, hasta llegar a la colección que nos corresponde, que es la colección de mamíferos de ECOSUR. Justamente ya nos has dicho que esta colección de mastozoología resguarda mamíferos. ¿Es correcto? Platícanos acerca de ella, a ver qué encontramos. Bueno, esta es una colección regional, la colección mastozoológica de ECOSUR es una colección regional. Tenemos un acervo de aproximadamente 10.500 ejemplares en esta área, de los cuales más del 80% de los ejemplares son registrados y recolectados dentro del sureste de México, dentro de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y cierta parte de Veracruz. El 20% restante corresponde a ejemplares que de alguna otra manera, gracias a intercambios que hemos hecho con algunas otras instituciones, provienen de estados como Baja California, Norte, Sur, Sonora, Chihuahua y parte del centro de México. ¿Sí? La colección mastozoológica de ECOSUR es la colección más importante de todas las colecciones mastozoológicas del sureste de México. Cabe señalar que en México hay más de 34, si no recuerdo, 34 colecciones mastozoológicas, y del sureste de México esta es la más importante porque tiene una representatividad taxonómica y geográfica muy importante. ¿Qué nos quiere decir esto? Que dentro de esta colección tengo registrados más del 85% de los mamíferos que viven en el sureste de México
Y la representatividad geográfica no la da porque si uno ve en un mapa y pone los puntos donde hemos estado trabajando, pues ya existen muy pocos vacíos donde nosotros no hemos registrado especies de mamíferos que estén depositados en esta colección. ¿Podríamos decir que es la más grande? No es la más grande. Del sureste de México, bueno, podría decirse que el sureste de México sí es la más grande. Pero más que nada, aquí no se trata del tamaño, sino la calidad del acervo. ¿Sí? O sea, tiene que ver, nosotros tenemos una colección que ha sido acreditada por una institución, ¿sí? La ACM, que es la American Society of Mammalogists, ¿sí? Que es una institución de Estados Unidos que da certificados, certifica las colecciones en México y nos ayuda es como un certificado de calidad que te dice, bueno, esta colección cumple con los requisitos curatoriales estándares que se necesitan para tener una colección científica. Y en México solamente son 4 las colecciones que tienen ese tipo de registro. ¿Cuáles son estos requisitos que necesitan tener? Bueno, para empezar tiene que ser una colección de calidad. Tiene que ser una colección donde todo su acervo esté bien identificado, las etiquetas sean funcionales, los ejemplares estén bien preservados, tengamos un orden. El manejo es muy importante de la colección, ¿sí? Todas las colecciones científicas deben de manejar varios ciertos estándares de humedad, temperatura, incluso restricción al acceso. Digo, aquí estamos en nuestra colección, pero realmente el acceso está restringido exclusivamente para algunas visitas y para trabajos, algunas gentes que quieren trabajar, pero todo es bajo un protocolo, ¿no? Siguen un protocolo de solicitud, de ingreso. Incluso se me había pasado también que todas las colecciones, dentro de su acervo, tenemos un patrimonio importante porque tenemos un banco de tejidos. Este banco de tejidos es de algunos ejemplares con los cuales la gente ha trabajado y ha descubierto cosas interesantes que les platicaré un poco más adelante. ¿Necesita tener una formación la persona, por ejemplo en tu caso, la persona encargada de manejar estas colecciones e incluso las personas que se dedican a recolectar estos ejemplares? Sí, claro, debemos tener un poquito de conocimiento biológico, deben ser, por lo general deben ser biólogos. Debemos ser un poco especializados en el estudio, en el caso de los mamíferos, debemos ser un poco especializados en el manejo y taxonomía de los mismos, ¿no? Debemos ser gente que trabaja un poco con sistemática y taxonomía. Y la especialización, muchas veces, con el tiempo, uno nunca termina, o nunca deja uno de aprender. Eso es muy importante. Pero con el tiempo uno se va especializando cada vez más y aprende a ver pequeños detalles que a veces el biólogo o reciente formación no alcanza a ver, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Un ejemplo muy importante, un ejemplo, ¿no? Si aquí, por ejemplo, vemos dos especies, una zorra y un coyote, pero la gente te dice, pues son iguales, ¿no? A nivel, pero los arcos cigomáticos, por ejemplo, que esta estructura que la gente a veces no conoce, son más estrechos, estos son más anchos. Sí. Y a veces a simple vista los nasales, que es esta parte, son más abiertos, estos son más estrechos. Uno que no tiene los conocimientos viene de aquí las estructuras y dice, no, pues este puede ser un adulto, este puede ser un pequeño, ¿no? Claro. Pero ya ustedes simplemente nos van explicando y vamos conociendo y vamos entendiendo cómo funciona esto, ¿no? Y eso es lo importante de estas colecciones científicas, de estos museos que guarda, sobre todo Ecosur, en donde estamos en estos momentos. Esta colección, Jorge, inició sus actividades pues desde 1982. Es correcto. ¿De qué forma pues se ha ido adaptando a estas nuevas tecnologías que con el tiempo han ido surgiendo y que poco a poco se van desarrollando? Bueno, creo que anteriormente se nos había pasado a decir, bueno, que dentro del acervo, tenemos 10.550 ejemplares. Bueno, pero no todos los ejemplares los tenemos en cráneo. Tenemos ejemplares también depositados en piel y esqueleto, como estos, y a eso voy ahorita con la siguiente parte de tu pregunta. Piel y esqueleto con sus etiquetas especializadas, tenemos ejemplares también en alcohol, guardados, y ejemplares también tenemos en piel, solamente en piel. Con respecto a esta pregunta viene esta parte, nos hemos tenido que adaptar con las nuevas tecnologías. Anteriormente las etiquetas que hacíamos eran escritas a mano. Entonces cada quien tenía una forma de escribir, o a veces no tenías ganas de escribir las etiquetas, entonces no había una uniformidad en cuanto a la escritura.
Entonces ahorita ya las etiquetas se hacen de manera digital. Próximamente vamos a adaptar, exactamente con las nuevas tecnologías, a generar las etiquetas de todos los ejemplares con código de barras. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ya no va a traer información, sino más un código con una pistola, escaneamos y ya tenemos es como un inventario, ¿no? ¿Cómo se hace el inventario? Bueno, nos dice del ejemplar, cuántos ejemplares hay depositados de esta especie dentro de la colección. Antes había el manejo de era distinto. Por ejemplo, otra cosa importante es que no teníamos pues, suficientes capacidad como para guardar tejidos. Los tejidos los guardamos a veces sin alcohol, sin nada. Ya tenemos refrigeradores especializados para guardar los tejidos, ultracongeladores en algunos casos, algunos otros reactivos o químicos como para preservar estos tejidos de forma que el RNA o el ADN ¿sí? Del tejido no se degrade para estudios moleculares. Entonces, sí hemos adaptado la colección. Yo me tocó ver desde que yo hice mi servicio social en la colección hace de 25 años, 28 años. Pues los gabinetes eran distintos, no teníamos un espacio adecuado para tener esta colección, lo teníamos en otro lugar, ahí casi en un pasillo, ¿sí? Entonces subíamos un poco para el manejo, desde el mantenimiento de la colección, hasta que ya se vino a un espacio ya propio, y donde ya tenemos pues ya extractores de humedad, extractores de olor y desumificadores. Pero la parte tecnológica siempre ha ayudado mucho. Para salir a campo, por ejemplo, varios ejemplos. Antes las trampas para salir a campo eran mucho más pesadas, ahora son más ligeras. Hay unas tecnologías para trabajar con mamíferos. Sí. Antes pues todo era pues captura, suposición. En el caso cuando uno hace inventarios de un área, de que pudieron haber estos ejemplares. Ahora hay cámaras trampas que uno deja. Entonces, con eso registra ejemplares de mamíferos. Hay detectores ultrasónicos y murciélagos, que gracias a eso podemos determinar unas especies que viven en un área que pues no las pueden traer de esa manera. Hay cámaras térmicas, hay cámaras de visión nocturna. Entonces, sí ha habido un cambio muy importante. Y a nivel molecular también, también con las nuevas tecnologías, ha habido cambios muy importantes en cuanto al estudio de los mamíferos. ¿Por qué? Porque gracias a las herramientas computacionales y técnicas moleculares mucho más robustas y cada vez más diversificadas o especializadas, pues cada vez el estudio de los mamíferos se han estado describiendo nuevas especies de mamíferos, ¿sí? Las cuales, por ejemplo, no se podrían describir si no hubiera un museo, ¿no? No hubiera un museo. Un ejemplo, a veces tenemos algunas especies guardadas dentro del gabinete, sobre todo de ejemplares que las recolectas en México vienen desde finales de 1800 y principios de 1900, cuando se dio el boom de las colectas científicas. Muchas de estas colectas científicas fueron depositadas tanto en museos mexicanos como en museos extranjeros. Pero muchas veces, con los nuevos estudios moleculares que se han estado haciendo, cada vez vemos cosas más interesantes. Resulta que muchas veces, por ejemplo, estos son dos especies de tlacuaches. Bueno, es una especie más bien de ratón de tlacuache, es un ratón tlacuache. Antes, originalmente, se pensaba que esta especie como tal era una sola especie que vivía en el sureste de México. Pero resulta que no. Gracias a las herramientas moleculares se ha identificado tanto que de esta una sola especie que creíamos que existía, resulta que ahora son 4 especies. O sea que esta es otra especie distinta a las que ya existían. Así, o sea, exactamente. Y así como eso, también en la colección hemos hecho esto. De una serie de roedores, nosotros pensamos que era algo, una especie, y resulta que no. De esa especie se identifican en 3 especies distintas, en 2 especies distintas. Pero todo esto se hace en base a al desarrollo tecnológico que ha habido, ¿no? Cada vez hay más herramientas que nos facilitan la vida para determinar. A veces nos preguntamos, ¿y tú quién eres? Como dije, pero bueno, ¿y tú quién eres? Puede ser que esta ratita, como ven así, pues dentro de su código genético oculta información que te diga, bueno, es que podemos ser iguales. O sea, hay otra rata puede ser igual, pero no, nosotros somos 2 especies distintas, ¿no?
Entonces, realmente los mamíferos, y no solamente mamíferos, así como estos han descubierto o descrito nuevas especies de plantas animales, ocultan realmente su verdadera identidad. Y bueno, ¿a qué retos se han llegado a enfrentar ustedes? Bueno, antes de esta pregunta te platicaré que dentro de la colección, por ejemplo, nosotros como colección Massachusetts de COSUR, también hemos hecho nuestro granito de arena y aporte a la... Porque dentro de esta colección, la curadora, que es la doctora Consuelo, describió una nueva especie de roedor para Chiapas y para México, para México, ¿sí? A partir se llama Peroniscus carapatone, ¿sí? A partir de estudios que hicimos en la Sierra Madre y parte de Guatemala, con una especie de roedor que vive pues a alturas de más de 1500, 2000 metros. Pues los ratones se ven iguales, pero allá haciendo estudios de morfología geométrica, que es el análisis y estudio de cráneos, biotécnicas especializadas, más aparte estudios de sistemática molecular, resulta que ciertas poblaciones de Guatemala que se conocían como Peroniscus guatemalensis son completamente distintas de las poblaciones de la misma especie en teoría que existen en Chiapas. Entonces, a nivel molecular son distintas. Entonces, ya gracias a esto, ya no es un ejemplar tipo aquí en la colección, que es muy valioso porque este ejemplar tipo es a partir del cual se describe una nueva especie. Entonces, está guardado y se llama Peroniscus carapatone. ¿Cómo fue que dieron con este descubrimiento? Bueno, realmente todo esto fue un estudio a largo plazo que hicimos con los mamíferos de la Sierra Madre y haciendo algunos análisis con gente de Guatemala, pues resulta que había la misma especie de roedor en Guatemala, pero tenía algunas variaciones en cuanto a color, en cuanto a tamaño. Entonces como que siempre como que la cosquillita del, a ver, como que puede ser que hay algo aquí interesante. Entonces, porque incluso tiene una distribución un poco discontinua. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿cómo es posible que esta especie aquí tiene una parte discontinua? No existe aquí, pero existe en Guatemala. Entonces, en base a eso, pues ya se hizo un análisis un poco más profundo y ya se descubrió que son cosas completamente distintas lo que antes consideraba una sola especie. De esta especie que era Peroniscus guatemalensis salieron dos especies más. Y bueno, ¿a qué retos se han enfrentado? Bueno, siempre los retos han sido muchos. Una es, bueno, siempre las cuestiones presupuestal y afortunadamente aquí en COSUR, pues de una u otra manera hemos solventado esto gracias al presupuesto que nos aportan, ¿sí? Lo cual sí alcanza a cubrir las necesidades primarias. Claro que a veces se necesitan un poco más de cosas. En el caso del manejo, por ejemplo, todos los días hay que estar checando la colección, niveles de humedad, temperatura, para que los ejemplares se manejen estén de manera óptima. O sea, ahorita que nos plantea más problemas es los problemas de seguridad que se manejan dentro, pues a nivel ya estatal y a nivel general de todo México, tomando en cuenta porque hay lugares o localidades donde hace años estuvimos haciendo ciertos estudios biológicos, sobre todo en la Sierra Madre. Estos lugares ahorita nosotros no podemos tener acceso. Desafortunadamente, incluso la zona donde estuvimos trabajando con algunas otras especies de roedores y en las cuales también se han quedado publicaciones, pues no se puede tener acceso ahorita por cuestiones de seguridad. En lo personal, como biólogo, ¿cuál ha sido tu mayor reto que has enfrentado? Bueno, creo que uno es la seguridad. Uno de mis grandes retos es la seguridad. Siempre cuando salimos a campo, pues vamos con los estudiantes, es como que es un reto que regresar de COSUR, salir de COSUR y regresar a COSUR, standardizarlos, que en campo todo marche bien, tener una cohesión y coherencia con la gente. Algunos otros retos que nos ha planteado también hay especies, por ejemplo, de mamíferos que nos presentan retos, por ejemplo, la identificación. Y esto sí a veces es un problema, que hay que estar consultando otras colecciones científicas para llegar a un acuerdo de que lo que yo veo y yo trato de identificar sea lo correcto. Entonces, siempre hay retos. El reto es que esta colección siga creciendo también y que mantengamos el estatus también de esta colección, con nada más importante el sureste de México. Entonces creo que esos son los retos principales a los que pues, me estoy enfrentando, ¿no?
¿Y a la hora de recolectar los ejemplares? Pues retos desde llegar al lugar, esa es una, desde llegar al lugar del sitio de estudio. Nos ha pasado mucho, por ejemplo, que en algunos casos le invertimos muchas horas y noches para poder conseguir un ejemplar de una especie que ya tiene muchos años que no se sabía nada de ellos, ¿no? Nos pasó el caso hace unos años de una especie que se describió a finales de 1896 en la localidad tipo, arriba de la Sierra de arriba en Luis Pinabeto, por Liquivir, y no se supo volver a hacer nada de esa especie. Entonces, nosotros fuimos varias veces, intentamos las primeras veces ir a buscar el ejemplar. La primera vez es el reto de conseguir permiso, de quedarse, no nos dieron permiso, pero seguimos insistiendo. Hasta después de la tercera salida nos dieron la oportunidad de trabajar. Nos costó una anécdota, casi 6 noches de sufriendo frío, hambre, el reto de que no te fueras a caer, porque ese lugar es muy empinado donde poníamos las trampas, pero conseguimos tener los ejemplares que queríamos. O sea, como salió una publicación muy interesante, porque se volvió a encontrar este ejemplar después de 100 años, ¿no? De aproximadamente 100 años, o un poco más. Retos de, incluso, de que la seguridad en el lugar, de que, por ejemplo, ten mucho cuidado donde pones las trampas, las redes, de que cuando tú recoges una trampa no vaya a haber una serpiente que te pueda morder, de que te puedas caer. Nos ha pasado, por ejemplo, en algunos casos ponemos unas redes y luego hay el puma cerca. Entonces, plantea retos, pero créeme que lo disfrutas mucho. Entonces, siempre va a haber ese tipo de cosas al momento de trabajar en campo, pero créeme que se disfrutan y si tú me dices, ¿lo volverías a hacer? Claro que lo volvería a hacer. Pues claro, es toda una aventura, además que disfrutas tu trabajo cuando lo amas. Claro. ¿Cómo te imaginas que sea el futuro de las colecciones? Bueno, yo creo que va a llegar un momento, siento que va a llegar un momento en que las colecciones, al paso que vamos con la pérdida de biodiversidad que hay en México, la colección tristemente en algunos casos, y ya ha pasado, va a ser el único referente de algunas especies. O sea, por ejemplo, ya no vamos a tener la oportunidad, ha pasado mucho en el norte de México, en algunas islas, que ya las especies de roedores que están esa isla ya se extinguieron. La única manera de corroborar estas especies van a ser en museos. Por eso los museos son importantes reservorios de la diversidad y a nivel genético también, porque tenemos muestras de estas especies guardadas, almacenadas para futuros. Pero yo creo que, salvo esta parte del futuro, pues se ve óptimo. O sea, tal vez con algunos trabas burocráticas. A veces nos pasa mucho que cada año se lleva un registro y una actualización de la colección, porque cada vez más gente ha estado volteando hacia el tema de la biodiversidad. Y entonces, cada vez más gente ha estado pensando, o en su mente, cabe la posibilidad de seguir haciendo estudios de sistemática, filogeografía, y esto va desentrañando mucho de los misterios, podría decirse así, los misterios que existen en cuanto a algunos, desde cuestiones, bueno, ¿por qué esta especie, a pesar de ser la misma especie, es más grande aquí en el norte, más pequeña en el sur, la variación de color, o qué es lo que pasa a lo largo de su distribución, por ejemplo? Estos misterios se van a ir desentrañando, y sobre todo, creo que esto, a final de cuentas, nos va a ayudar a que más gente, el futuro es que más gente seamos formadores de gente que trabaja en estudios biológicos. Entonces yo el futuro que le veo a las colecciones, y en general a esta, es muy promisorio. Y bueno, va a llegar un momento en el que las personas que trabajamos aquí, o sea, que por ejemplo la curadora, la doctora Consuelo y yo, va a llegar un momento que vas a tener que dejar este trabajo en algún momento. Pero lo importante es que la gente que se quede, sabemos, tenemos la confianza que va a seguir con nuestra línea de trabajo y va a seguir aprendiendo a querer, como nosotros lo hemos hecho, esta colección científica a lo largo de muchos años, ¿no? Y va a seguir, lo ideal es que esta persona siga, que en este momento, tal vez 10 años, por ejemplo, que se quede, pues se va a tener esa capacidad para poder acrecentar la colección, hacerla más importante y hacerla todavía más funcional de lo que ya es. Y bueno, la espera, como tú bien lo dijiste, es un futuro prometedor, y sobre todo con el avance de las tecnologías, pues espera mucho camino que recorrer. Es correcto. Y estamos llegando al final de esta entrevista, Jorge. ¿Algún mensaje que nos quieras dar?
Bueno, pues únicamente que pues yo siempre he agradecido a Ecosur por darme la oportunidad de trabajar en algo que me gusta. Disfruto mi trabajo, eso es algo muy importante, que aprendamos como personas, como que laboramos dentro de la institución, a querer nuestro trabajo y a disfrutarlo, ¿no? En mi caso yo disfruto mucho lo que hago, prácticamente me pagan por hacer algo que me gusta hacer, que siempre ha sido el estudio de los mamíferos de México. Y aparte también disfruto mucho el trabajar con niños, la parte de difusión. Para trabajar con niños es muy padre, con gente que no se dedica a esto. Es súper importante también esta parte. Entonces para mí considero que el mensaje es que todos los que estemos trabajando en esta institución aprendamos a querer lo que hacemos. Este año Ecosur está cumpliendo 30 años. Para ti, ¿qué significa este aniversario? Híjole, pues creo que es una oportunidad muy importante de conocer todo lo que hemos vivido a lo largo de este tiempo. Yo pues tengo 23 años como técnico, pero sin embargo también me tocó estar 4 años bajo un proyecto externos y hice mi servicio social. Entonces prácticamente yo compartí esos 30 años también de la mano de Ecosur. Y me da gusto que se reconozca este esfuerzo que se ha hecho que es un esfuerzo compartido de todos los que trabajamos acá. Sobre todo porque vimos los primeros inicios, me tocó ver cómo era la institución hace 30 años, cómo ha avanzado y cómo ha sido reconocida, ¿no? A nivel nacional e internacional, ¿no? Cada vez se menciona más y más a Ecosur, en tanto el ámbito nacional como internacional. Entonces creo que es una buena oportunidad para que todos reflexionemos un poco y veamos cuál realmente ha sido nuestro aporte. Muchas gracias, Jorge, por esta plática. Gracias por permitir que ingresáramos a esta colección, conocerla y por hablarnos de ella, de qué es lo que guarda y qué aportaciones a la humanidad. A ustedes, amigos, amigas que nos están viendo, les hacemos la invitación a que se den una vuelta por las instalaciones del Colegio de la Frontera Sur, en cualquiera de sus 5 unidades, ya sea en Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Campeche, Chetumal, en Villahermosa, y conozcan el trabajo que hace Ecosur dentro de la frontera sur de México. Y sobre todo, visiten la colección mastozoológica que hay en la unidad San Cristóbal. Gracias. Saludos.